sobre contención emocional y física en centros de mayores. Yo soy Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, y normalmente siempre hago la clausura y Manu Ugarte hace la presentación y la apertura de estas jornadas. Yo, como hoy os tendré que dejar antes de que se finalice la jornada, pues me encargo de hacer la apertura y estaré todo el rato que pueda con todos vosotros. Esta jornada está enmarcada en el Consejo Sectorial de Mayores y Dependencia del Consejo Español. Tiene como finalidad dar a conocer la normativa a aplicar respecto a la asistencia libre de sujeciones, el trabajo y sistema de contención emocional y física para dar herramientas a los trabajadores de los centros y el día a día de del trabajo de los profesionales del sector con las personas mayores. Tal como dice la normativa, se impone una reflexión sobre el recurso a la contención como única vía para lograr el objetivo de control, protección y seguridad de la persona, primando la búsqueda de alternativas más respetuosas con la dignidad y la singularidad de cada individuo y con su salud. Esto implica una serie de planteamientos legales, éticos y sociales. El objetivo de llegar a un sistema de sujeciones cero dista aún de ser alcanzado, por lo que es preciso establecer sistemas de supervisión y control en la utilización de estos recursos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas afectadas. Los tres ponentes que hoy tenemos son, por orden de intervención, Néstor González Jiménez, socio fundador en NG Loba Servicios Jurídicos, abogado en ejercicio, especializado en discapacidad y dependencia, presidente del Grupo de Discapacidad y Dependencia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada y con una larga experiencia con asociaciones, fundaciones y entidades del ámbito de la discapacidad y la dependencia. En segundo lugar, intervendrá David Doña García, formador de formadores en contención física y emocional por DCRT en Reino Unido. Es educador social, coach, máster en inteligencia emocional y psicología positiva por la UMA. Secretario de UNESCO, Campo de Gibraltar desde enero del 2020. Y en tercer lugar intervendrá María Loperena Zabalza, diplomada en química aplicada, experta en gestión y organización de empresas, al cuidado de las personas y liderazgo de equipos de trabajo. Desde 2010 es directora de la residencia Amadir Multilugar. La jornada es accesible con intérprete de lengua de signos y será grabada, subida a nuestro canal de YouTube a partir de mañana y además estará subtitulada. Dicho esto, pues solo me cabe dar paso a Néstor González Jiménez. Néstor, buenas tardes, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para tratar este tema. Pues bueno, es un tema muy en boga. En primer lugar, pues bueno, la fecha es estupenda porque justo se cumple un año desde que salió la instrucción de Fiscalía en materia de contenciones y sujeciones aplicadas al ámbito de los centros residenciales, centros de mayores, y pues bueno, por las recientes normativas en materia de total libertad, bueno, o eliminación, mejor dicho, de esas contenciones en los centros. Voy a compartir con vosotros una breve presentación para que sea más fácil ir siguiendo pues, los puntos que vamos a comentar. En primer lugar, bueno, lo que vamos a analizar es un poco todo el contexto normativo relacionado con las contenciones, las sujeciones, tanto físicas como farmacológicas, en el contexto de los centros de mayores y residencias de ancianos. En primer lugar, y como siempre, vamos a intentar centrarnos en lo que son los contextos, los conceptos, las definiciones. Lo primero que hay que decir es que realmente no hay una definición legal, o son unas definiciones muy legales, muy escasas, porque la normativa que abarca o que trata esta materia en sí es muy escasa, tanto a nivel europeo como nacional o incluso autonómico. Aquí he recogido lo que entiendo que sería la definición más completa que existe, que está contenida en el Decreto Foral 221-2011 de Navarra,
y en la que se definen las sujeciones físicas como aquella intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento de una persona o de la libertad de sus movimientos o de su actividad física o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método físico aplicado sobre ella o adyacente a su cuerpo, del que no puede liberarse con facilidad. En cuanto a las sujeciones farmacológicas, pues como pueden ver, se trataría de aquellas intencionadas limitaciones de la espontánea expresión o comportamiento de una persona o de la libertad de sus movimientos o actividad física mediante el uso de cualquier fármaco. Fuera de lo que es esta definición, pues que se viene a recoger en la normativa foral de Navarra, podemos también ver en otras leyes, como es en la Ley Orgánica 8/2015, que es la del régimen de protección de los menores. Como digo, esta ley es de protección de los menores, pero por analogía puede ser perfectamente aplicable al ámbito de las personas mayores. Esta normativa, como vemos, pues define en su artículo 28 qué se entiende por medida de contención. Se establece en qué orden se tienen que en qué orden se deben aplicar estas contenciones, hablando en primer lugar de que hay que aplicar primeramente la contención verbal y emocional, que eso es el aspecto que David nos va a ampliar posteriormente, antes que las de tipo físico y mecánico, y atendiendo siempre a las circunstancias de la persona afectada. El personal de los centros pues solamente podrá utilizar la contención física o mecánica, previo intento de esta contención verbal y emocional, sin uso de la fuerza física, siempre que la situación lo permita, cuando lógicamente no nos encontremos en una situación de urgencia o de grave peligro para la propia persona o aquellas personas que lo rodean. ¿Qué nos dice que es la contención física? Pues la limita a la mera interposición entre en este caso dice el menor, pero entre la persona y el objeto o la persona que se encuentra en peligro, restringiendo los espacios, restringiendo los movimientos y ya en última instancia pues intentar lo que es la inmovilización física. La contención mecánica pues solo va a ser admisible en casos de grave riesgo para la integridad física e incluso para la vida. Esto son las definiciones que podemos encontrar en lo que es la normativa. Luego, lógicamente, existen una gran cantidad de definiciones en lo que es la literatura científica, y en este caso son muy interesantes las que encontramos en los textos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. En concreto, existe un documento de consenso, quiero recordar que es del año 2012, en el que se nos viene a definir qué es la sujeción mecánica, qué es la contención mecánica y qué es la restricción mecánica, ¿vale? Diferenciando estos tres conceptos que en muchos casos vamos a ver que bueno, se confunden, se mezclan o se usan de forma indiscriminada sin llegar a distinguir unos de otros. Igualmente, se nos va a definir qué es la sujeción mediante el uso de psicofármacos. Básicamente, y ya que hemos hablado de lo que sería contención física o mecánica en las otras leyes, sí quiero hacer hincapié en esta definición de lo que debe considerarse una sujeción mediante psicofármacos, ya que lo que nos dice es que es aquel uso de medicación para limitar, restringir la movilidad de la persona, tanto en su vida diaria como en su funcionamiento mental, es decir, lo que sería el enlentecimiento de su pensamiento. Ello con el objetivo de controlar la conducta, una conducta que se considera pues, por sus cuidadores como inadecuada o molesta. Algunos ejemplos pues, son los que señalo ahí, el vagabundeo, el rechazo de los cuidados, etcétera, y que siempre esta administración de medicamentos, de psicofármacos, lo va a hacer siempre no en base al trastorno psiquiátrico médico que tiene, es decir, no va a tener una finalidad terapéutica, sino meramente esa finalidad de control de la persona, tanto física como intelectual. Esta definición lo que viene a dejar claro es que se refiere a la utilización de forma deliberada, intencional, para controlar un problema de base no psiquiátrica ni médica, para el que consideramos que puede existir un mejor tratamiento, una mejor forma de abordarlo, y que pues, lo que hace es que acaba limitando esos movimientos y esa actividad física de la persona, del paciente, así como su funcionamiento mental.
Como hemos dicho, importante ese dato de diferenciar lo que es el tratamiento puramente terapéutico, farmacológico, del tratamiento o de esta sujeción farmacológica. Básicamente, ¿qué es lo que nos va a permitir distinguir si estamos ante una sujeción o un control que sea legal, que sea permitido, a una sujeción que no sea permitida? Pues el factor clave, como vamos a ver, es la intencionalidad. Y me explico. Si esta contención, esta sujeción, se va a aplicar como castigo por conveniencia del centro, por una defensa ante posibles reclamaciones patrimoniales, por conveniencia organizativa, lógicamente van a ser unas contenciones o unas sujeciones que no están amparadas en derecho. En cambio, si tienen una finalidad terapéutica, siempre van a estar. Hoy en día hay dos cuestiones que, bueno, pues nos comentan muchas veces los centros porque que se están intentando adaptar a la nueva normativa en materia de contención y sujeciones, que es, por ejemplo, que se están aplicando o se están remodelando los centros y se están poniendo, por ejemplo, camas ultra bajas, ¿de acuerdo? Entonces, si esta cama ultra baja se utiliza para evitar que una persona que preserva la marcha, aunque sea de forma inestable, puede salir de la cama, pues se considera una sujeción. Si la misma cama ultra baja utilizada para que una persona que no preserva la marcha, pero pudiera lesionarse al realizar algún movimiento de salida de la cama, pues no es una sujeción, sino que tiene una intención de evitar un daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, también con otro elemento que se está instaurando en las residencias? Los sillones relax o sillones reclinables. Si se usa pues para atrapar gravitacionalmente a un usuario, que en un sillón normal sí sería capaz de levantarse y se sienta en este tipo de sillones, pues simplemente para que no se mueva, estaríamos hablando de una sujeción, conforme a las definiciones que hemos hecho. Si ello se hace simplemente porque de forma terapéutica debemos evitar que se mueva, sí estaríamos hablando pues, de un tratamiento terapéutico que sí estaría avalado. Son pocas las definiciones, y son pocas las definiciones porque, como hemos dicho, es muy escasa la normativa que viene a hablar de las contenciones y viene a hablar de las sujeciones. No solamente en España, sino también a nivel europeo. A nivel europeo, por ejemplo, contamos con esta recomendación del año 2004, que nos viene a definir, pues muy por encima, solamente lo que serían las contenciones físicas, no se habla de las farmacológicas, y lo que nos viene a decir es que el aislamiento o la restricción pues solo deben utilizarse primero en instalaciones apropiadas, siempre cumpliendo un principio de aplicar la menor restricción posible, es decir, hacerlo con una moderación, siempre aplicando la mínima, ello para evitar daños inminentes a la persona o a otras personas que estén cerca y de forma proporcional a los riesgos que conllevan. Estas medidas siempre tendrán que ser bajo supervisión médica y deben de documentarse adecuadamente. Además, la persona que está sujeta a este aislamiento, a esta restricción, debe ser monitoreada regularmente. Recordemos, por ejemplo, que según la normativa española o algunos protocolos médicos, este monitoreo debe hacerse cada 15 minutos aproximadamente, y que las razones y la duración de estas medidas deben registrarse en los registros médicos de la persona, así como en un registro propio del centro. Esta normativa es la que ha venido a aplicarse, a traerse a la propia normativa española, y en este punto podemos hablar, en primer lugar, de la Constitución, ello porque, bueno, recoge lo que son los derechos fundamentales de todas las personas, ese derecho a la dignidad, ese derecho a la libre deambulación. Derecho a la libre deambulación, que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a decirnos en qué casos se puede limitar. Este artículo es el que recoge los requisitos necesarios para los internamientos involuntarios, tanto en centros psiquiátricos como en residencias para personas mayores. Y en la normativa pues, que hemos mencionado anteriormente, de protección al menor. En cuanto al Código Penal,
cuya versión vigente, la del pasado año 2015, pues es de especial interés aquellos artículos pues, que hacen referencia a las cuestiones de malos tratos e indirectamente a la sujeción que puede atentar a la dignidad de la persona. Igualmente, todos aquellos artículos relacionados con amenazas, contra las torturas y otros delitos que vengan a afectar a esa dignidad personal y al bienestar de la persona afectada. En cuanto a la normativa autonómica, realmente es la que viene a ser más interesante en cuanto a este tema de contención y sujeciones, ya que existen normativas relacionadas con servicios sociales en las que sí se recoge algún artículo concreto en el que se viene a definir tanto en qué consisten las contenciones físicas y farmacológicas como en qué supuestos se debe aplicar. Realmente estamos hablando de que en las 17 comunidades autónomas quizás son, si no me falla la memoria, 8 o 9 las que realmente tienen algún artículo relacionado con esta materia. Son muy poquitas. Está Navarra, Madrid, País Vasco, Canarias y Palma de Mallorca y alguna más. Además de esta normativa autonómica, lógicamente siempre tenemos la labor que hacen los tribunales, Tribunal Supremo y aquellas instancias menores, que ven lo que es el análisis y la aplicación de toda esta normativa a los casos concretos. El caso que he mencionado anteriormente, por ejemplo, del monitoreo cada 15 minutos de una persona que se encuentre inmovilizada en una cama, hay una sentencia del año 2015 en la que, por ejemplo, pues, en este caso se dice que esta persona, o una persona que estaba atada a la cama, pasaron más de 15 minutos, bastante más en ese tiempo de monitoreo, y esta persona falleció, con lo cual de ahí se derivó una responsabilidad patrimonial tanto para el centro como directamente para los cuidadores. Básicamente lo que vienen a decirnos los tribunales es que cualquier medida de contención, de sujeción que apliquemos, debe respetar lo que se llama el criterio de proporcionalidad. ¿En qué consiste este criterio de proporcionalidad? Pues básicamente en que el sistema que apliquemos sea el idóneo para conseguir el objetivo de evitar lesiones, ya sean propias o ajenas. Además, es necesario también que no existan otras alternativas que sean menos gravosas para conseguir el mismo objetivo. Y finalmente, pues que haya ese equilibrio entre la afectación que hacemos de la libertad o de la movilidad o de la dignidad de la persona que pretendemos contener con pues bueno, los valores o aquellos puntos que se trata de defender, esos bienes o valores en conflicto. ¿Cuáles son, así muy resumidamente, las razones por las que se vienen usando estas medidas de contención y de sujeción? ¿Cuáles podríamos considerar que son legítimas y cuáles no lo serían? He distinguido 4 históricamente, porque históricamente quizás las 2 primeras sean las que se han venido aplicando con más asiduidad, no solo en el ámbito de las residencias, también en otros ámbitos como el penitenciario, en el del centro de menores, que era el primero, el de por disciplina, es decir, la contención es una medida disciplinaria, una medida de castigo de una mala conducta, y lógicamente este tipo o esta motivación está totalmente proscrita por la legislación tanto europea como nacional. El segundo motivo, que quizás es el que se da más comúnmente en muchos centros, ya sea tanto públicos como privados, el que se aplique estas medidas coercitivas, estas medidas de contención, por conveniencia organizativa. Es decir, hay una falta de personal, por ejemplo, en el turno de noche, y nos resulta más cómodo pues, que los mayores estén atados, estén sujetos a las camas, estén con una sedación ligera para que puedan dormir toda la noche. Lógicamente, este objetivo que es para controlar o mantener de forma sosegada a una persona con el menor esfuerzo
y no en su beneficio, sino pensando en el beneficio de la propia entidad, lógicamente también es una cuestión, es un principio o es una razón que no encuentra tampoco amparo en la normativa. No podemos alegar falta de presupuesto, no podemos alegar motivos económicos para socavar lo que serían los derechos de las personas y la dignidad de los usuarios. ¿Qué razones sí nos permiten aplicar estas medidas de contención o de sujeción? A priori. Luego, como digo, siempre tienen que estar plenamente justificadas y registradas. Pues motivos de seguridad, en primer lugar, tanto pues en aquellas situaciones en las que la persona pues, puede quitarse una sonda, se encuentra en un estado de agitación extrema, puede autolesionarse, etcétera, etcétera, y que necesitamos pues, aplicar estas medidas pues, para proteger su integridad física, la integridad de las personas que le acompañan. Y también pues, como una medida complementaria a la terapia que se le esté aplicando. Con respecto a la normativa, hay una cuestión... Este no es, disculpadme. Rápidamente. Analizar la muy reciente que hemos comentado antes, circular de la Fiscalía, que es del 19 de enero del 2022. Esta circular es específicamente, como he mencionado, para el control por parte de los fiscales de las contenciones mecánicas y farmacológicas, tanto en unidades psiquiátricas como en la parte que nos interesa ahora, que son los centros asistenciales y o sociosanitarios de personas mayores y con discapacidad. ¿Qué nos viene a decir esta circular? Primero, esta circular lo que hace es que, aunque ya lo venían haciendo los fiscales, viene a hacer hincapié, viene a darles un empuje en el sentido de ese control, de esa inspección que deben de hacer en los centros de mayores, sobre todo cuando hay personas incapacitadas judicialmente en los mismos. Ese control, o lo que viene a establecer es, primero, o cuáles son los 4 puntos claves. Primero, cualquier medida de contención, ya sea física o farmacológica, tiene que tener una prescripción facultativa. Es decir, tiene que ser un médico, en situaciones de extrema urgencia, un enfermero o enfermera, el que prescriba esa contención. Segundo lugar, fundamental, la prestación previa del consentimiento por la propia persona o por su tutor. Es decir, el consentimiento siempre debe ser previo y en caso de que por motivos de urgencia no se pueda dar previamente, tiene que darse de forma absolutamente inmediata. Es decir, hay que informar a la familia, hay que informar al juzgado de forma prácticamente inmediata al hecho de haber tenido que aplicar cualquier medida de contención. Segundo y fundamental, la obligación de contar con un protocolo. Es decir, se está exigiendo a aquellas entidades que no tienen o que no están adscritas a la acreditación de centro libre de sujeciones, el que cuenten con un protocolo en el que se recojan cómo se van a hacer estas contenciones, en qué casos, qué medidas se aplican antes de practicar la contención física. Y no nos sirve lo que siempre se ha denominado el típico quitamultas. Es decir, no me sirve un folio en el que yo simplemente recoja 4 datos. O sea, estos protocolos tienen unos mínimos que deben de contener. Y, por último, esa obligación de documentar las intervenciones, tanto en la historia clínica del paciente como en el propio libro registro de la entidad. Ya está. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Ya, posteriormente las preguntas que pueda haber, pues ya quedo a vuestra disposición para responderlas. Y muchísimas gracias, Mar. Espero haberme ajustado al tiempo. No, ha sido prusiano el tiempo. Muchísimas gracias, Néstor. Hombre, a mí me surgen muchísimas preguntas, sobre todo, creo que al final es avanzar en el trato y la dignidad de las personas mayores, ¿no? Entiendo y espero que la ley se sepa interpretar bien y luego yo creo que en el ratito que nos quede de coloquio, aparte de los asistentes, yo alguna pregunta tengo para hacer. En segundo lugar, te doy paso, David. Sí, hola, buenas. Vale, voy a poner la presentación. Bueno,
voy a centrar un poco la presentación en precisamente todo lo que podríamos intentar hacer antes de llegar a esa contención mecánica. Es decir, nos vamos a centrar en toda la parte tanto de intervención emocional como de intervención física personal, entendiendo esta como una situación, en cualquier caso, previa para que se produzca esa contención mecánica. Es decir, antes de llevar a la persona o hacer el acto de sujetar, pues bien, con los dispositivos homologados, tenemos que hacer también una intervención física personal. Entonces, nuestra apuesta siempre va a ser llevar al mínimo de las necesidades o de las veces las que vamos a necesitar hacer esa intervención física mecánica y centrarnos más en esa desescalada emocional, esa intervención emocional previa a esa situación o en último caso a la intervención física personal, que es a lo que nosotros nos centramos. Bueno, el estándar con el que trabajamos es DCRT, que proviene de Formación en Cuidados Dignos y Responsables. Es una organización de formación especializada en el manejo de la violencia y agresiones en el trabajo, tanto nacional como internacionalmente. Y ACEST es la empresa nuestra, la organización madre o hermana mayor con la que trabajamos en Reino Unido, a partir de la cual pues, tenemos una serie de estándares, tanto del Instituto Británico de Discapacidad Intelectual, como de salud mental, como el NICE de salud, del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido y todo este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, no es una formación que en un momento determinado pues yo creo o alguien crea, sino es un estándar con el que estamos funcionando. Bueno, hoy en día casi más de 10.000 profesionales están formados por este sistema, tanto en Reino Unido como en España, ¿no? La presentación la voy a basar un poco en el círculo típico de asalto de Kaplan y Wheeler, en el que un poco bueno, podemos ver ese proceso por el que una persona pasa cuando en un momento determinado se produce una situación de crisis emocional, ¿no? Si nos vamos a la línea base, es decir, a la parte previa antes de que se produzca el proceso en el que se inicia el círculo, el proceso típico de asalto, evidentemente ahí tendríamos que empezar a trabajar y es cuando debemos centrarnos en aproximaciones que tienen que ver evidentemente con la atención centrada en la persona, con el apoyo conductual positivo y el apoyo activo, que si no me equivoco María va a hablar un poco sobre estos temas más en la siguiente exposición, pero siempre pensando que esas bases tienen que estar centradas en la atención, centrada en las emociones, y es a donde tenemos que ir. Es decir, al final, las organizaciones que trabajan con estas personas tenemos que convertirnos en expertos emocionales, en saber manejar tanto nuestras emociones como las emociones de las personas con las que trabajamos. Y ese es un trabajo fundamental hacia el que tenemos que dirigirnos. Todos los sistemas que podamos trabajar, si no están basados centrados en qué emociones está viviendo esa persona, cómo estamos ayudándole a gestionar sus propias emociones, va a ser un trabajo pues que va a faltarle, ¿no? Una vez. De manera que en todo este momento, ¿cómo conseguimos seguridad personal? Y esto antes de llegar. Bueno, evidentemente tenemos que estar preparados, tenemos que dar por hecho que los problemas ocurren, no podemos permitirnos pensar en que las personas con las que trabajamos en un momento determinado no van a tener una crisis, no van a tener una necesidad no cubierta, porque va a haber muchos momentos en los que no podemos cubrir esa necesidad. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, tanto conociendo los protocolos, teniendo sistemas preparados para poder responder adecuadamente y evidentemente formándonos cada vez más y siendo, como decía antes, expertos emocionales, expertos en intervención, al igual que nos formamos en intervención en crisis sanitarias, en RCP y este tipo de cosas, precisamente saberlo para quizás no tener que utilizarlo, y ojalá que no se tengan que utilizar, pero al final hay momentos en los que tenemos que utilizar las herramientas hechas. Evitar comportamientos que pueden provocar a los usuarios, son muchas las veces en las que a través de cumplir los objetivos que nos marcan o que nos marcamos como organización o como profesionales, estamos trabajando provocando a los propios usuarios en vez de trabajar en pos de ese usuario, incluso sacrificando esos objetivos para que esta persona no llegue a esa escalada emocional, que es lo que tenemos que intentar evitar en todo momento. Mantenernos en calma y no levantar la voz, ser respetuoso y tolerante, el silencio es súper importante, puede ser de gran ayuda, escuchar, intentar entender
y si la situación va a violentarse, tenemos que pedir ayuda. Tenemos que intentar en todo momento que cualquier tipo de intervención que tengamos que hacer con una persona no la hagamos solo por un motivo básico que es de seguridad, tanto jurídica como física. ¿Cómo entonces no se consigue seguridad personal? Evidentemente teniendo actitudes autoritarias o mostrando hostilidad. Esto muchas veces tiene que ver con el propio desgaste por empatía, el burnout que sufren los profesionales. Y de nuevo ahí volvemos a esa expertez emocional, ¿no? En cuanto a cómo las personas tienen que mejorar su autorregulación emocional y cómo además tenemos que ir a producir en los profesionales una mejora, ¿no?, de la gestión de esas emociones. Las amenazas, mostrando signos de irritación, adoptando una posición de brazos cruzados, es decir, al final permitiendo que la persona haga lo que quiera y en ningún momento estamos hablando de eso. Es decir, tenemos que hacer intervención con estas personas y tenemos que intervenir desde modelos que cada vez nos permitan realizar una mayor, digamos, un mayor acierto en cuanto a cubrir sus necesidades de manera adecuada y eficiente. Intentar manejar una situación violenta solo, y siempre es importante que recordemos que el usuario, que la persona con la que estamos trabajando está mucho más estresada que nosotros. Si nos vamos a la fase de detonador, en el que en un momento determinado un estímulo bien externo o bien interno produce el inicio de este círculo típico, posteriormente nos iríamos a esa fase de escalada en la que se va produciendo un aumento a través de una especie de loop que va aumentando cada vez más a través de nuestro diálogo interno, los pensamientos que nos llegan de manera automática y también el aumento de los niveles emocionales a través de ese loop. Por lo tanto, en esta fase de escalada tendríamos una serie de respuestas en las que en nuestra mente, en nuestro cuerpo, cuando comenzamos a enfurecernos o sentir ansiedad, la adrenalina es liberada para aumentar el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la respiración, incrementando el flujo sanguíneo de los músculos para la acción. La digestión se reduce porque no es una actividad necesaria. La mucosa y la saliva se reducen también porque aumenta el paso de aire a los pulmones. El pelo se pone de punta, aunque a mí no, pero a los demás sí se les suele poner, para parecer más temible. Se nos dilatan las pupilas porque aumenta la visión periférica. Los vasos sanguíneos superficiales se contraen para redirigir de nuevo la sangre a los músculos mayores y órganos. Nuestro hígado libera azúcar extra, glucosa, que producen un incremento instantáneo de energía, y liberamos endorfinas, que son el anestésico natural del cuerpo. Todo esto son y mucho más, una respuesta fisiológica a una situación de escalada emocional. Y es lo que nos va a preparar para ese ataque. Es decir, las personas con las que trabajamos cuando están en esa situación, hay una pérdida, una inhibición cortical, una respuesta tanto física como psicológica como emocional, en la que ya están preparados para atacar o huir. Y ahí es donde muchas veces erramos, en decidir que es mejor que huyan o que respondan de manera adecuada a un aumento de la autoridad en ese momento. Y normalmente no funciona, porque ahí lo que tendríamos que buscar más es la respuesta de alejamiento y la respuesta de no seguir siendo una amenaza. Esta es una diapositiva del doctor Juan Rodríguez Corrales, amigo y además mentor. Está un poco pensada para otro tipo de situaciones, que es la inducción emocional mediante películas, pero si nos permite entender un poco cómo funciona, primero se produce la visión, todavía sin información, no llegamos a descifrar realmente todavía toda la información visual, va al tálamo visual, del tálamo visual se va a la amígdala, de la amígdala se va directamente al corazón, ya para que haya una respuesta primera por parte del corazón, es lo que hemos estado viendo previamente. Posteriormente, eso produce una respuesta corporal, tanto en hormonas como en neurotransmisores. Después se va al córtex visual, donde ya empezamos a, digamos, ser conscientes de esas imágenes. Paralelamente viene la audición a través del audio primario de Brodmann. Posteriormente se va hacia el área de Wernicke, que es donde ya llegamos a hacer una asociación de palabras y ya somos conscientes de lo que está ocurriendo, de las palabras que se están produciendo y del significado de ellas, y todo eso va hacia la parte del razonamiento, que es el lóbulo frontal, para de nuevo ir hacia el corazón y producir o bien atenuación o bien incremento de toda la respuesta corporal y fisiológica. ¿Por qué todo esto? Porque lo que quiero es transmitir que
La persona cuando está en una situación de escalada, cuando llega a un nivel alto en el que... disculpa, vuelvo a eso que... Cuando está en un nivel alto de escalada, no es consciente de sus actos y muchas veces respondemos a este tipo de situaciones como si lo fuera, como si tuviera una intencionalidad, como si se fuera a producir un aprendizaje, cuando en ese momento está en una situación de supervivencia y no tiene el nivel de conciencia de las respuestas que está dando ni del daño que puede hacer, y por lo tanto ahí tenemos que ser consecuentes con ello y tener respuestas como las que hemos estado viendo, ¿no? Más de tipo facilitador de que esa persona llegue a responder calmándose, que es lo que estamos buscando, no por imperativo. No sé si suena el vídeo. Vale, va a ser un minutito solamente. Bueno, es un pequeño vídeo simplemente para intentar hacernos conscientes de cómo vemos el mundo a través de lo que sentimos y por lo tanto cuando estamos en una situación en la que al final estamos provocando estrés, estamos provocando escalada emocional en la persona con la que trabajamos, al final estamos facilitando que se produzcan situaciones de escalada, que se produzcan situaciones de agresividad y por lo tanto aumentando la necesidad de intervenciones mucho más fuertes de la que sería necesaria, ¿no? O sea, en el vídeo se ve perfectamente como aunque sean las mismas imágenes en las dos partes, la primera hacemos una lectura totalmente distinta de lo que estamos viendo, el tiempo ocurre de manera distinta y es solamente por un cambio en la música, es decir, por un cambio de estado emocional que produce, que induce la propia diferencia musical, ¿no? Bueno, ¿cómo evitar, qué comportamientos tenemos que evitar cuando queremos dar esa respuesta para desescalar, ¿no? Evidentemente no es ninguna buena idea contrarrestar la agresión, los movimientos bruscos, las distracciones, invadir su espacio personal, la impaciencia, los gritos, actitudes condescendientes, criticar, tocar, las amenazas o la actitud irónica. Y es normalmente lo que hacemos, inconscientemente, pensando que son las mejores opciones, pero es lo que tenemos que intentar evitar, porque nunca va a dar un buen modelo. Cuando estábamos hablando antes Néstor comentaba, esa intencionalidad, evidentemente es fundamental la intencionalidad que tenemos cuando hacemos una intervención. Una de las técnicas que nosotros utilizamos, este modelo de 5 pasos para dar instrucciones, de manera que iniciamos con una instrucción simple en el que indicamos a la persona que realice la tarea o deje de realizar la tarea que está haciendo. Luego viene una instrucción motivada en la que se refuerzan las reglas, se explica por qué se ha realizado la petición de que se realice o no, o que deje de realizar esa tarea que puede estar siendo perjudicial para el entorno, para el resto de compañeros o para otras personas. Luego pasamos a una instrucción emocional, preguntándole a la persona cómo te sentirías si alguien estuviera haciendo esto y por tanto estuviera molestando o estuviera produciendo esa distorsión en el entorno. Una instrucción práctica, en la que es la instrucción final, en la que se le pregunta qué podría razonablemente yo hacer o decir para conseguir que hagas la tarea o que dejes de hacer la tarea. Y al final tenemos el último paso, que es ese DORA, que es una evaluación dinámica de riesgos en la escena. Lo que pasa es que está por las siglas en inglés, disculpadme. Entonces, ahí hacemos una evaluación en la que en un momento determinado tendríamos que o bien hacer esa intervención física, si esa, digamos, esa
acción está haciendo es peligrosa o el no hacerlo es peligroso, y por lo tanto tendríamos que hacer una evaluación en cuanto a qué nivel de intervención va a necesitar esa persona. Una de las ventajas que tiene este modelo es que nos va a dar esa, digamos, es que suena mal, pero excusa, es esa justificación de que hemos intentado en todo momento hacer una intervención emocional previa, que hemos ido hasta el último límite y que al final hemos tenido que hacer en un momento determinado esa intervención física, ¿no? Si seguimos en el círculo típico de asalto y nos vamos a la fase de crisis o asalto, bien sea verbal o bien sea físico, evidentemente las respuestas son distintas. Pero si es físico, tenemos que ver una serie de respuestas distintas dentro de las intervenciones físicas. Por un lado, tenemos las técnicas de escape. Es fundamental que tengamos disponibles técnicas de escape para ciertas agresiones que se producen en este tipo de centros, como pueden ser agarrones de antebrazos, agarrones de ropa, tirones de pelo, incluso estrangulaciones, bocados, abrazos de oso, golpes. Lo importante en este tipo de intervenciones es que la única, digamos, la única intención que tienen va a ser escapar. En ningún momento va a ser conseguir que la persona sea controlada o sujetada. Y eso también nos está dando la opción de que en un momento determinado no tengamos que hacer esa intervención y si posteriormente tuviéramos que hacerlo, pues tener también de nuevo esa justificación que se ha hecho todos los intentos legales necesarios para no tener que llegar a hacer una intervención física mecánica, ¿no? Una sujeción. Es importante tener en cuenta en este tipo de intervenciones y sobre todo con los perfiles que estamos hablando, que tener mucho cuidado con el tema de las consecuencias de las propias intervenciones. Si en un momento determinado, pues evidentemente a mí tirones de pelo no me pueden dar, pero si me intenta estrangular en un momento determinado una de las personas con las que trabajamos, y al yo zafarme lo que hago es lanzar a la persona hacia atrás de manera que se puede dar un golpe contra un objeto, contra una mesa o cualquier cosa así, evidentemente no estamos dando una respuesta proporcional, no estamos dando una respuesta adecuada. Si en un momento determinado, cuando nos dan un bocado, lo que hacemos es, no sé, como una respuesta refleja, dar un golpe a la persona o hacer cualquier tipo de acción que puede hacerle un daño enorme, evidentemente no estamos dando una respuesta proporcional y adecuada, y por lo tanto todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de saber qué respuesta tenemos que dar a ese tipo de situaciones. Si nos vamos ya al tema de las contenciones físicas personales, hay que tener claro varias cosas. Lo primero son que hay una serie de áreas que están prohibidas, en las que está prohibido tocar o presionar. Evidentemente no podemos tocar y presionar órganos vitales, porque impedimos la comunicación, porque impedimos la respiración, porque impedimos mordiscos, como los ojos, orejas, nariz, boca, garganta, pecho, costilla, también dolor y la entrepierna, evidentemente por una cuestión de dolor o incluso por una cuestión de posible abuso sexual, ¿no? Rodillas y tobillos por dolor. Las articulaciones en general no deberían de ser utilizadas como punto para hacer esa intervención. Cuello, pues tanto por dolor como por daño cervical y por supuesto trasero por una cuestión de sexo. Es muy importante tener en cuenta en esas zonas rosas que veis no presionar, porque en un momento determinado se puede producir lo que se llama asfixia posicional. Esto lo pongo antes lo explico antes de las intervenciones físicas, un poco más lo que llamaríamos contenciones, ¿no? Ya físicas y este tipo de cosas. Bueno, para poder respirar efectivamente de un individuo no solo debe tener las vías respiratorias libres, además debe también ser capaz de expandir su pecho, ya que esto es lo que introduce aire en los pulmones. En descanso solo requiere un mínimo movimiento de la pared torácica y esto es posible con el esfuerzo del diafragma y los músculos intercostales entre las costillas. Lo que ocurre es que cuando en un momento determinado una persona está o bien en una cama o bien en el suelo y está tumbado, bien porque se está preparando esa contención mecánica o bien porque se está haciendo una contención física personal, nunca debemos poner presión en la zona de la espalda, pecho o abdomen por esa necesidad extra de oxígeno que tiene el cuerpo de la persona. Por lo tanto, tener una formación adecuada en cuanto a cómo hacer estas intervenciones es fundamental porque se puede producir pues una muerte por asfixia posicional y de hecho a veces se ha producido, aunque no podemos decir que haya sido precisamente por eso.
Luego viene un nivel de intervenciones físicas, que es lo que nosotros llamamos escolta, que también pueden producirse antes, ¿no? Pero que a nivel de intensidad son un poco más altas que las técnicas de escape, en el que lo que hacemos son, bueno, como podéis ver en la imagen, un pequeño diagrama, pues para hacer cambios de contexto, desvío de estímulos amenazantes, acompañamientos o separación de peleas. Claro, es también una restricción física la que estamos haciendo en este caso, pero evidentemente de una intensidad muy baja, porque eso lo estamos haciendo puntualmente durante un minuto quizás, para poder producir ese cambio en un contexto o llevar a la persona a un sitio más seguro. Y Te por quedan último, 3 minutitos, David. voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Y luego viene bueno, la siguiente fase, que es la de meseta o recuperación, en la que además se producen posibles asaltos adicionales. Y esto es algo que a veces fallamos, porque es ahí donde soltamos demasiado rápido a la persona en esas intervenciones físicas personal. Y claro, también es un problema, porque tendríamos que volver a acceder a poder controlar a la persona para que no se haga daño ni haga daño a otras personas. Ahí tendríamos contenciones en la pared, en abierto, o directamente iríamos asentados, como estáis viendo en esa imagen con un pequeño ejemplo de una intervención. Y ahí lo que estamos buscando es, si me permitís volver atrás, es llegar a esta fase de post-crisis o depresión, en la que en un momento determinado la persona lo que produce es una reducción de todos los síntomas físicos que hemos visto anteriormente, y ahí lo que sí se aprovecha ese momento, cuando ya ha terminado, cuando hemos conseguido que la persona, digamos, vuelva a tener ese control, es producir una conversación en la que podemos trabajar sobre todo de nuevo esa relación terapéutica que estamos creando con la persona como base fundamental de nuestro trabajo. Y por lo tanto aquí lo que hacemos, como podéis ver, es buscar más un acompañamiento en el que se va produciendo además unos cambios en la intensidad a través de distintas técnicas, para producir lo que nosotros llamamos un diálogo tónico, en el que a través de las propias presiones que hacemos con la intervención, lo que estamos es facilitando que esa curva de la meseta sea lo más rápida, lo menos peligrosa y de menor intensidad posible, ¿no? Muchas veces otro tipo de intervenciones físicas que podemos hacer, lo que hace es aumentarla, aumentar el tiempo, la intensidad el tiempo y la intensidad por lo tanto, los síntomas que producen esa fase de meseta y esos posibles asaltos adicionales que hemos estado viendo. Y nada más, muchas gracias. La verdad es que ha estado muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, David. A mí también hay algo muy importante, ¿no? Que has dicho, lo de que vemos el monte a través de lo que sentimos, ¿no? Creo que es importante, y además toda la exposición tuya a mí sobre todo me da, bueno, una visión y una reflexión sobre que hay que prepararse, ¿no? Y tiene que haber formación para llegar a un buen cumplimiento de la ley, de la normativa, ¿no? Y bueno, vamos a dar paso a María Loperena, que ella además, bueno, aparte de ser la directora desde hace muchos años de este centro, ha sido de los primeros centros o entidad que ya llevan años con el cumplimiento de la normativa. Yo creo que es importante que nos cuente, ¿no? María. Hola, buenas tardes. Voy a compartir yo una presentación también para que me ayude un poquito y me sirva de guía. Ay, la he perdido. ¿Dónde estoy? Aquí, perdón. Y por enlazar un poco y hacer un poco de abogado del diablo de mis compañeros directores de residencia, yo lo primero que quiero decir es que siempre trabajamos nos gusta trabajar con intención terapéutica, ¿vale? Y cumpliendo en todo momento con la legislación, o por lo menos intentamos cumplir con la legislación. Y esto muchas veces, que me ha encantado lo de David, nos evita ser o trabajar no tanto en ACP, que sí que estamos trabajando en atención centrada en la persona, sino atención centrada en las emociones. A veces el papeleo nos evita, ¿no?, un poco controlar esas emociones, que es en la línea en la que tenemos que trabajar y en la que creo que estamos trabajando todos los que trabajamos en el sector de mayores. Porque si esto no lo trabajas con corazón, no funciona. Y os voy a contar de manera muy breve un poquito cómo fue emotiva la experiencia
Como veis, empezamos en 2015, fue un proyecto que duró 2 años y que, o sea, de 2015 a 2017 fue un trabajo duro y ahí conseguimos ser 0 sujeciones, pero es un trabajo continuo y echando la vista atrás es empezar a trabajar en atención centrada en la persona. Para empezar con este proyecto participamos con CEOMA, con el doctor Burgueño, que era un experto entonces, y sigue siendo en la materia. Hay muchas entidades y muchas formaciones y es el que desde fuera nos daba un poco las pautas y la guía de funcionamiento. Para abordar este proyecto, lo más importante era un apoyo de la Dirección General del centro y de la empresa. Para ello había que hacer cambios en la política de la empresa, tenía que haber un compromiso de información continua de las familias y residentes, que para mí esto es lo más importante en todas las áreas. Hay que tener transparencia con la familia y contarle en la medida que podemos y que el tiempo nos lo permite absolutamente todo y garantizarles una seguridad, ¿no? Tanto a residentes como a familias y como a trabajadores, porque nos daba miedo. Porque cuando sujetábamos o atábamos, creíamos que en nuestra visión, ¿no? Sobreproteccionista, creíamos que era lo mejor que podíamos hacer para evitar que nuestro mayor se cayera, ¿vale? Por supuesto, una vez implicada la dirección general y la compañía, en este caso Amavir, lo más importante es que el equipo multidisciplinar, que en todas las residencias así es, trabaje de manera conjunta. Al principio de este proyecto había diferentes partes del mismo equipo técnico que se lo creía o no se lo creía y que había que ir convenciéndoles al ir avanzando, ¿no? En el proyecto. Pero poco a poco conseguimos involucrarnos todos en algo que la verdad que era muy chulo. Y como, secreto o como cosa que nos sirvió a nosotros es poner una fecha, que en este caso fue el 1 de octubre del 2015, y de ahí, como digo yo, para atrás ni para coger impulso. En ese momento partíamos de una situación inicial que, hicimos un estudio que teníamos 26 residentes con sujeciones. De esta situación inicial dijimos, a partir de aquí, a retirar, poner nunca. Sí que es cierto que en algún caso teníamos que haber valorado, y ahora sí lo hacemos, poner como mucho, en caso muy, muy extremo, una sujeción de urgencia para aquellos ingresos nuevos que vienen con una alteración o proceden de otros sitios con sujeciones, más que todo por garantizar una seguridad a la familia hasta que conocemos a ese residente y vemos qué medidas vamos a tomar. Entonces empezamos con un análisis del punto de partida, hacemos un censo de residentes, vemos la prevalencia del uso de sujeciones, de aquellos residentes vemos quién tiene incontinencia, las alteraciones de conducta, prevalencia de psicotrópicos, un poquito un mapa general de la situación de partida. Hacemos una clasificación de las sujeciones que queremos realizar, tipificándolas o catalogándolas como fáciles de retirar, menos fáciles de retirar y difíciles de retirar. Aquellas difíciles de retirar casualmente no era tanto por el propio residente, sino por el miedo de las familias, a esa falsa seguridad que te daba un cinturón, ¿vale? Pero empezando con esta visión general y este mapa de inicio, empezamos con lo importante que es formación. Formación tanto a los equipos de atención directa, al equipo interdisciplinar y a las familias, dándoles un empoderamiento y una función o un papel fundamental en todo este proceso, ¿vale? Cada vez que empezábamos con un residente, le hacíamos partícipe y le comentábamos a las familias absolutamente todos los pasos que íbamos a dar. Y en muchas ocasiones nos oponíamos a ellos y a su opinión. En algunos casos nos decían, bajo ningún concepto. Y entonces, manteniéndonos firmes y explicándoles bien, lográbamos convencerles y veían que a pesar de que hubiera caídas, que las había, el resultado y la gravedad de las mismas no era tan grave, o más grave por el hecho de no llevar cinturón, y poco a poco nos las fuimos ganando y avanzando en el proyecto. Comenzamos la acción
aparte de con esta formación, creando equipos de trabajo, el Champions en Demencias, Psicología y Terapia. Mi centro concretamente es de 180 plazas, distribuidos y repartidos en 3 plantas. La tercera planta es la unidad de demencias, que casualmente era la unidad que más contenciones físicas pudiera tener. Contenciones farmacológicas, pues bueno, estas personas mayores ya vemos que llevan un montón de medicación. Entonces era importante este Champions en Demencias en las que estuviera psicología y terapia para evaluar momentos de alteraciones o intervenciones ambientales o cosas que les pudieran entorpecer o evitar que retiráramos esa sujeción. Hicimos otro comité de caídas con la coordinadora de enfermería y fisioterapia. Es importante una persona, si durante ya un tiempo largo la has mantenido sujeta, pierde tono muscular y las caídas pueden ser mayores. Entonces, también íbamos trabajando con ellos, ir soltándolos poco a poco, ir reforzando pues, el caminar, marchas entre 2, entrar al comedor entre 2, bueno, esas cositas. Y luego un Champions de sujeciones, que es que el que iba, decíamos, de esa presentación inicial que os he dicho, clasificación, nos reuníamos semanalmente y íbamos marcando las áreas de actuación y íbamos diciendo qué íbamos a hacer con cada residente y en cada momento. Como áreas de actuación y cosas importantes que hicimos era la gestión de las caídas, manejo de información a las familias, como os he dicho, manejo de conductas asociadas a las demencias, aspectos organizativos y valoración y gestión del entorno, la seguridad física que llamábamos. Os cuento un poquito qué consiste esto. Gestión de caída. Cada vez nos parecía importante ver por qué se caían y por qué en la actualidad también tenemos caedores de repetición. Ese Champions de caídas o esos equipos de caídas, seguimos reuniéndonos semanalmente y analizando cada caída. Es cierto que han disminuido y nos mantenemos en márgenes óptimos, pero la caída es un, pues eso, un indicador que está ahí presente en residencia, pero es importante hacer un registro de caídas y una investigación a fondo de la caída para ver qué cosas podemos corregir y evitar para que se vuelva a repetir. Bueno, el registro de caídas es la herramienta esencial, lo que os digo, para ir viendo, pues al final una caída puede venir porque ha habido un momento de alteración de conducta y porque no es más que el residente tenía una necesidad de, puede ser sed, caminar un poco, le molesta la luz, eso. Y puede haber un sillón en el medio que ha venido la chica de la limpieza y ha dejado algo, un sillón mal colocado o un carro. Entonces, esto nos daba datos para ir mejorando y cambiar cositas. En la investigación de caídas, exacto, como os digo un poco, ¿no? También se veían factores intrínsecos como podían ser las patologías que pudiera tener, porque le podía dar algún cuadro vasovagal, algún proceso agudo, podía estar con, no sé, algún problema de medicación, extrínsecos, los medicamentos, riesgos ambientales, etcétera. Como segundo punto del área de actuación, como os decía al principio, el empoderamiento de las familias es el manejo de la información a las familias. En el punto de partida, y es en el momento que decidimos esa fecha 1 de octubre, como os comentaba, juntamos a todas las familias y les explicábamos el proceso. Y luego, en el día a día, conforme íbamos actuando de manera específica con esos residentes o con sus familiares, les volvíamos a convocar o les informábamos de las medidas que íbamos a tomar. En el manejo de conductas asociadas a las demencias, como os comentaba también, el equipo de demencias era el que mayor implicación tenía en este aspecto y sobre todo en tercera planta, valoraba esas alteraciones o esas agresividades o esos momentos de agitación, por qué podían ser, y eran ellos los que examinaban, generalmente hacían un estudio más en detalle durante todo el día, qué es lo que le podía pasar, y elaboraban un plan de intervención. Es importante, como decía David, al final son gestión de emociones o de necesidades, que pueden ser fisiológicas, como os decía, de alimentación, hidratación, descanso, movimiento, cariño, roce. Quizás al caer la tarde les entra miedo, ven a que cae la luz, pues a lo mejor el que te acerques y le acaricies o le toques un brazo le da una seguridad y una tranquilidad.
se pueden hacer cositas, hacíamos talleres. Al final, como os decía, también es volver un poco, empezar a trabajar con la atención centrada en la persona. Desde la historia de vida que nos contaban las familias, pues les podíamos elaborar, por ejemplo, un pequeño cuaderno de fotos y cosas que les pudieran tranquilizar, hacer talleres de punto, cosas así que todavía ellos fueran capaces de realizar. Un poquito así. A ver. Y luego, en cuanto a aspectos organizativos, sí que es cierto que el día a día y la forma de trabajar, quizás en momentos determinados, con una velocidad a veces un poco elevada, pues nos hacía dejar un poco de lado o no tener en cuenta determinadas cosas. Momentos de más carga de trabajo, por ejemplo, en las levantadas o al acostar a un residente o en los momentos del desayuno, son los momentos en los que, por ejemplo, nos dimos cuenta que había menor vigilancia en las salas, que había momentos en los que había mucho movimiento en los pasillos y se dejaban cosas obstaculizando, carros de trabajo, de lencería, de limpieza. Hacíamos a veces muchos excesivos traslados de residentes de un lugar a otro, los dejábamos en fila, talleres con elevada presencia, comedores saturados a veces, y no eran tanto saturados por número de residentes, sino porque a lo mejor a la noche pues están más cansados y quizás no es necesario que cenen todos juntos a las 8 de la noche. Vimos también, creamos una unidad de cuidados y confort en otra planta en la que residentes ya con una demencia avanzada, sobre todo un deterioro físico ya avanzado, que van en sillas, por ejemplo, climatis, vimos que a la tarde-noche pues, y en las horas de la comida fundamentalmente y cenas, pues el estar en un comedor con mucha gente, la alteración era mayor. Entonces, pues creamos esta unidad de cuidados y confort y las ingestas se hacen en las habitaciones para estos residentes. Están solo con el auxiliar que dedica el tiempo necesario para poderles darles de comer y de cenar sin contaminación ambiental, porque están tranquilos. Y por último, bueno, y seguimos con ello, valoramos y trabajamos, seguimos corrigiendo la valoración y la gestión del entorno. Nos dimos cuenta que teníamos mobiliario inadecuado, son todos tonos imaginados así como muy en las salas. Mi residencia, las 3 plantas, una es en azul, otra en naranja y otra como en beige, pero son colores muy neutros que el residente no era capaz de diferenciarlo. En muchas calles, por ejemplo, venían porque no distinguen el asiento y se sientan en el respaldo. Hay mucha silla de rueda por medio de los pasillos o en las zonas de la sala, entonces se procura tener todo muchísimo más ordenado y sin obstáculos. Puede que haya zonas con suelo más resbaladizo, hay que tener cuidado y cambiamos las hojas de funciones de las chicas de limpieza o del personal de limpieza y lo limitamos a momentos en los que no estuvieran los residentes. Iluminación insuficiente, desniveles, bueno, la megafonía, lo que comentaba David un poco, los gritos, el ruido, nos dimos cuenta que la megafonía, el exceso o el abuso de la megafonía para dar órdenes a las trabajadoras o a dar avisos también les molestaba. Creamos para evitar todas estas, lo que comentaba Néstor de estas camas ultra bajas, que las usamos, luego saco un poquito al final lo que tenemos, el checklist de las cosas que tenemos. Creamos un módulo en la planta de Alzheimer y ahí están los residentes que tienen esa deambulación errática por la noche y ahí pusimos siempre vigilancia y siempre hay vigilancia en esa unidad de tal forma que si se levantan o se caen, se les puede oír, ¿vale? Y así les controlan, los reconduces y los vuelves a meter a la cama. Sí que utilizamos camas ultra bajas, pero en aquellos residentes efectivamente cumpliendo con la norma que ya no deambulan para que roden al suelo. Se cambian las posiciones de las camas, por ejemplo, la posición original de cualquier habitación doble pueden ser las camas en paralelo, pero las ponemos en L, de tal forma que le permitamos el acceso dejándole la luz del baño a la propia puerta del baño y no tenga obstáculos para llegar.
Aquellos residentes que se levantaban mucho por la noche y tenían caídas, veíamos que muchas veces era por necesidad de ir al baño, entonces se les pautaba el llevarlos y ponerlos al baño antes de acostarse. Y pusimos en algunas habitaciones pictogramas fosforitos indicaban dónde estaba el baño. Las camas ultra bajas, como os he comentado, señores reclinables, también los utilizamos. Bases antideslizantes en aquellos residentes que llevaban el cinturón, cojines abductores, colchonetas a los pies de la cama, sillas de ruedas adaptadas, se llaman climatics, que son regulables, mucho más regulables, son mucho más cómodas. Sillas de ducha reclinables, porque también utilizábamos cinturones en el momento del aseo. Ropa interior con protectores de cadera, bueno, calcetines con pegatinas antideslizantes, pañales tipo pan. Al final hay un montón de trucos y de cosas para reinventarse, porque al final esto trata de, y seguimos igual, ante un problema, ante la posibilidad de, bueno, es que ya ni nos lo planteamos, de poner una sujeción o ante la posibilidad de una alteración de conducta, reinventarse y ver la mejor manera, teniendo en cuenta siempre al residente, pues eso, de satisfacer esa necesidad del momento. Y así, pues eso, en transcurridos 2 años conseguimos ser un centro libre de sujeciones. No me has tenido que parar. No, está a punto. Ahora mismo te iba a decir, te quedan 3 minutos, María. Quedan 3 minutos. Pero ahora mismo, de verdad es que ha estado muy medido. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, tengo varias preguntas y además para los 3, ¿no? Creo que, bueno, enhorabuena al Grupo Amavir, que lleva ya desde el 2017, pero como dice ella, todos los días trabajando por esa libertad de sujeciones. Creo que bueno, a mí una pregunta la digo yo ahora, siendo de las primeras residencias o organizaciones que conseguisteis la libertad de sujeciones, hay otras entidades, ya no solamente entre el mismo Grupo Amavir, sino si compartís con otras organizaciones, porque al fin y al cabo te dices algo nuevo para todos, creo que es evolución, es pura evolución y pura mejora para el cuidado y el manejo y la dignidad de las personas mayores. ¿Compartís con otras organizaciones? ¿Hacéis reuniones de cómo lo hacéis unos u otros? Porque creo que eso también es importante, ¿no? Sí, mucho. Además, como ha comentado Néstor, Navarra es una de las comunidades pionera en mayores. A mí me enorgullece, ¿no?, decirlo. Entonces, participamos no solo el Grupo Amavir, sino otros grupos también importantes en la comunidad, en sesiones, en formaciones, en jornadas. Incluso, de hecho, en junio de este año hubo una jornada, una vez pasada la pandemia, en la que todos no podíamos hacer nada. Hubo una jornada organizada por el propio gobierno de Navarra, al hilo de la modificación de la ley. Entonces, sí. Muy bien. María, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Ay, perdón. Y así nos ven mejor todos. Tengo una pregunta para Néstor. Preguntan, dice, me gustaría saber qué repercusión legal puede tener que el centro no autorice el uso de la contención mecánica, pero sea el familiar quien las use con el paciente, amparándose en su derecho a decidir y no usando contenciones mecánicas homologadas. Estamos hablando, entiendo que es el tutor de la persona que recibe la contención, ¿no? Entiendo que es el tutor y entiendo que se refiere a contenciones dentro del centro, no Eso cuando también la persona, entiendo yo también, sí. no sí. cuando la persona está, por ejemplo, fuera o en el domicilio del familiar. Entonces, a ver, estoy viendo la pregunta. Hombre, el centro, sí, entiendo que eso, que es un centro libre de contenciones y el familiar quiere que se aplique alguna, es que al final ahí quien responde primero es el centro. O sea, si el centro tiene una norma y siempre cuando entra un usuario tiene que firmar pues las normas de el código interno con el que funciona y demás y tiene que aceptarlo. Posteriormente, el propio paciente, es decir, aunque sea una persona que esté incapacitada judicialmente,
siempre se tiene que velar por la dignidad y por la opinión y por los deseos que tenga esa persona. Por lo cual, lo primero es la dignidad. Ahora, el tutor pretende que se le aplique algunas contenciones. Yo entiendo que ahí el centro, si esta persona intenta poner algún tipo de reclamación, el centro siempre podrá alegar que existen otras alternativas a esas contenciones mecánicas o esas contenciones físicas que el familiar del usuario quiere que se apliquen. Claro, sí, creo que están comentando que sí, que es la esposa del residente, ¿no? Quien bueno, por lo visto va en contra de la aplicación de la normativa. A mí lo que me gustaría saber, y esta ya sería para David, y yo también me siento involucrado, por lo menos anteriormente, creo que y lo vive María, creo que esta normativa, aparte de formación a los propios empleados, también yo creo que requiere una formación en la resolución de conflictos, no solamente el puro hecho de encontrar mecanismos para acometer la libertad de sujeciones, ¿no? Claro, la formación en este sentido es la vía fundamental para conseguir esos objetivos que nos marcamos de centros libres de sujeciones, puesto que son esas herramientas previas las que van a permitir que en muchos momentos no sea necesario llegar a esa situación última de tener que hacer una sujeción. En cuanto a resolución de conflictos, o volviendo a lo mismo que decía, ¿no? En cuanto a esa expertez emocional por parte de los profesionales, es fundamental, es fundamental, porque esas son las herramientas que vamos a necesitar previamente. Claro, incluso el hecho de esas posibles caídas que ha estado comentando y que a lo mejor se salen un poco de la presentación que he hecho más centrada en las crisis emocionales, seguramente tienen también una base de emocional. Esos intentos de movimiento, de no descansar, de intentar... Claro, tenemos que llegar a intentar poner digamos, las herramientas para gestionar esas emociones de la persona y entender por qué la conducta es así para poder evitar que se produzcan esas situaciones de peligro y, por lo tanto, la necesidad de hacer esas intervenciones que deberían de ser eliminadas al mínimo o al total, intentando ser un poco optimistas, ¿no? Que se pueden conseguir totalmente, aunque evidentemente es complicado con los propios perfiles con los que trabajan. Preguntan, dice, hola, quería saber si utilizar un puff así no se levanta o en una crisis poner a una persona en una sala protegida pero cerrada y vigilada desde fuera. Esto estaría dentro de la ley. Si hay consentimiento del tutor, cualquiera de... Bueno, sí, en primer lugar, importante el tema del consentimiento, ¿vale? Si no hay otras alternativas y es la única opción, como hemos dicho, aquí lo que hay que valorar sobre todo es que sea una medida moderada, la ponderación y que sea sobre todo pues, para proteger, proteger al propio paciente o al propio usuario o al personal. Entonces, en principio sí son cuestiones que estarían contempladas dentro de la ley. Como digo, siempre que cumplamos con ese consentimiento y que cumplamos con la información a la familia y a los familiares, perdón, a la familia y después también si es necesario a fiscal y demás, no hay ningún problema. Vale. María me comentaría, perdona, sí, hay que tener cuidado porque no sé a qué se refiere exactamente con un puff y cómo quedaría la persona en ese puff. Si en un momento determinado en ese puff queda tan hundido la persona que en un momento dado está presionando con sus propias piernas la parte abdominal y pecho, también podría producirse una limitación de esa capacidad de movimiento respiratorio y por lo tanto podría producirse un problema respiratorio. Entonces, no sé hasta qué punto puede ser una buena idea. Sí. Para María, ¿qué consecuencia tiene la eliminación de las sujeciones en el comportamiento de sus residentes? ¿Ha notado cambios? Brutales. Además, disminuyeron considerablemente y han disminuido considerablemente las agitaciones.
Al final nos dábamos cuenta, claro, creíamos que era lo más seguro. Yo siempre ponía el ejemplo cuando lo explicaba a las familias como cuando a un niño pequeño lo llevas en la silla del coche. Creíamos que lo más seguro para evitar que se cayera era ponerle un Segufix, el cinturón pélvico. ¿Y qué nos dimos cuenta? Y los que todavía hay centros que tengan sujeciones, te das cuenta que el residente está todo el día con el gesto de darle vueltitas al imán que tiene el Segufix. Y su obsesión, claro, él era consciente, o sea, por mucha demencia y alteración, él sabe que no se puede mover, él era consciente, entonces su alteración venía por eso, porque tenía una necesidad de soltarse y de intentar conseguir algo que no podía. Entonces las alteraciones de conducta bajaron de manera, brutal. Madre mía, hay otra para María. Para que haya menos sujeciones en el centro, ¿también sería necesario más personal sanitario? Siempre sería Como... más necesario más Sí, ¿no? personal. No tiene por qué. Es que son formas de trabajar. En las caídas no las evitas porque haya más personal, ni para este proyecto necesitas mucho dinero. Claro, hay maravillas. La tecnología últimamente nos permite, pues eso, en vez de poner quizás a lo mejor una cama ultra baja, poner alfombras de detección de movimiento. O sea, dinero te puedes gastar en lo que quieras. Y no todo pasa, como digo yo, por más personal y más inversión. No hace falta. El personal que esté tiene que trabajar con emoción y fijándose en qué le pasa en la medida. Claro, hay veces que hay momentos que es complicado, pero si viene una alteración o una llamada de atención es porque algo quiere o algo le pasa en ese momento. Vale. Néstor, ¿cómo se demuestra la intencionalidad? Difícil, ¿no? Bueno, entiendo, la verdad es que es complicado, es lo que he comentado un poco. Si la intencionalidad es, por ejemplo, como hemos dicho con el tema de las camas, el tener una parte de barandilla, porque una persona que no tiene movilidad y necesita esa barandilla para poder asirse y levantarse, está claro. Si lo que pretendemos es que no se mueva porque molesta, es complicado. Lo que se trata es siempre de justificar que la intencionalidad es terapéutica y que es para protección. Pero bueno, es un poco un tema un poquito abierto. Para Néstor, si el familiar o tutor se niega a las sujeciones y el residente o paciente tiene varias caídas y graves, ¿quién sería responsable de ello? ¿Los sanitarios o el familiar que no da el permiso? El familiar. O sea, siempre que el centro acredite que ha actuado conforme a la normativa que tienen, a los protocolos y demás, se puede alegar esa falta de permiso por parte de los familiares. Vale. Para David, ¿cómo se consigue formar en emotividad? Bueno, está claro que a través de formación en inteligencia emocional. Además, en inteligencia emocional basada en el modelo de Salovey y Meyer y hacer formaciones en ese desarrollo de la inteligencia emocional para poder tanto mejorar nuestra capacidad de autorregulación como la capacidad de heterorregulación, es decir, la capacidad de regular la emoción de otra persona. Y es un modelo perfectamente demostrado, con un avance enorme y con muy buenos resultados en muchos campos. Es algo bastante conocido. Lo que pasa es que sí es verdad que tenemos que irnos al modelo científico, a modelos científicos y basados en ciencia y a partir de ahí pues trabajar en ese desarrollo. Claro. Para María, es que tenemos un montón y si no nos... Por tu experiencia, ¿es mejor separar los tipos de residentes, dependiendo, pone demencias, o que convivan junto a personas autónomas? Sí, de hecho Yo he trabajado en un centro de... Bueno, si quieres te leo todo lo que dice. Yo he trabajado en un centro de día y a veces se ponen más nerviosos todos los usuarios, tanto los que deambulan como los que están haciendo una tarea. Sí, cuanto más, bueno, aquí en la medida que se puede por la tipología del centro. Ahora la ACP nos dice que trabajemos en unidades de convivencia. Bueno, esto ya también nos viene por el propio COVID, que algo bueno ha tenido que traer.
cuantas más unidades de convivencia trabajemos, mejor. Y la tipificación de residentes por deterioro también. Yo tengo 3 plantas y en el módulo de Alzheimer y demencias, que son 60 residentes, en un módulo tengo con mayor dependencia física y en otro las deambulaciones erráticas. Vale. Otra pregunta, nos preguntan, ¿cómo gestionar cuando es el propio usuario el que quiere la contención? Este caso suele ocurrir sobre todo en el uso de barandillas en cama. Sí. En Navarra, hasta la fecha, que ya estamos trabajando ahora en ello en todas las residencias, las barandillas no se contemplaban como sujeción. Pero sí que es cierto que pues, al final nos pasa muchas veces que es el propio residente el que las quiere. Pues lo que decía Néstor, está justificado, si la quiere como medida de apoyo para cambiar de postura o para levantarse, no, pues no podría, qué tontería, como medida de apoyo para cambiar de postura en cama, pues se justifica. Es que es muy triste, pero hay que justificarlo todo de manera escrita. Nosotros en nuestro caso, en el programa, en la aplicación informática, todo con el consentimiento y la firma, en este caso del propio usuario o de la familia a su defecto. Claro. Yo estoy escuchándoos a los 3 y me surge algo que yo no sé, nosotros a través de nuestro Consejo Sectorial de Accesibilidad y de la responsable de él, que es Berta Brusilowski, es una gran experta en accesibilidad y ella trabaja sobre todo en la accesibilidad cognitiva. Considero que, creo yo, vamos, y lo hablaré con ella, que desde que se tenga que aplicar o se tiene que aplicar la ley de libertad de sujeciones es mucho más importante y mucho más esencial la accesibilidad para todas estas personas, con lo cual los centros deben estar en conocimiento de lo que es la verdadera accesibilidad, que no estamos hablando solo de rampas y de barandillas, sino que estamos hablando concretamente y sobre todo para personas con deterioros cognitivos, estamos hablando de accesibilidad cognitiva y todavía es un gran desconocido. En general para la sociedad, en general para los profesionales incluso del sector, ¿no? No sé qué opináis sobre esto. Va la pregunta para los 3. Bueno, el tema de accesibilidad cognitiva es un desafío. Muchas veces, como has comentado, nos centramos en la accesibilidad arquitectónica, en el que haya rampas, en el que, sobre todo en las residencias que hay personas con una movilidad reducida, se puedan mover de una forma lo más independiente posible, pero sí es cierto que también el tema de trabajar la accesibilidad cognitiva, incluso en los propios documentos que se le facilitan al usuario dentro de la residencia, que sean documentos en lectura fácil, que puedan identificar fácilmente las salas, las actividades que hay que realizar. Es un tema que es importante que se trate y que vayamos adaptando. Sí, importantísimo. Además, es que además la accesibilidad toda, pero la accesibilidad concretamente nos beneficia a todos, tengamos o no deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, bueno, hay preguntas y yo creo que sobre todo va en lo que hablábamos de dónde está el límite de lo que es la ley de verdad. Está tan bien definida como para que sepamos delimitar dónde está la sujeción o dónde no hay sujeción. Porque preguntan también, en el caso de personas que deciden tener la barandilla en cama, nosotros hemos puesto medias barandillas. Entiendo que no se contempla como sujeción, porque tendrían por dónde salir en caso de necesidad. ¿Esto es así? El que pueda contestarme. Sí, Claro, entiendo que son personas que están trabajando en centros residenciales. Claro, y lógicamente sí. salen esas dudas problema... que estoy diciendo yo de dónde está la barrera de lo que es sujeción y lo que no es sujeción, ¿no? El problema es un poco lo que hemos comentado de inicio. Para empezar, partimos de que no hay definiciones claras. Quitando la normativa que hay en Navarra y poco más, no hay una definición clara. Estamos un poco al caso y a lo que salga. En todos sitios se nos habla de que hay que eliminar las sujeciones, pero en casos como los que ha comentado María, es que son precisas. O sea, el hecho de tener una barandilla para mejorar el poder moverse en la cama, cambiar de postura y demás, es necesario. Entiendo que una media barandilla, ¿hasta qué punto de sujeción? Si la persona, como hemos dicho, lo autoriza
y lo considera que es necesario, pues es un sistema de apoyo más. O sea, no estaríamos hablando de una sujeción de algo que le limite, sino algo que utiliza como apoyo. Pero es verdad que estamos prácticamente caso por caso. Es algo que Claro. se tiene que ir profundizando, tiene que ir mejorando la normativa, y el problema es que eso, con suerte, hay un artículo que lo menciona, pero en una ley que sin un reglamento que lo defina. No pasa como ocurre, por ejemplo, lo que hemos estado hablando del tema arquitectónico, que hay un código de la edificación que nos dice, oye, una rampa tiene que tener un 3% de desnivel, tiene que tener tal, tiene que tener cual. Es decir, aquí tenemos que partir de la experiencia, pues como tiene David, de lo que se realiza en otros países como el Reino Unido, que tiene una legislación, una normativa mucho más específica, mucho más concreta. Y aquí estamos un poco pues a verlas venir. Y normalmente dependemos también de lo que ocurra en Europa, y en este caso nos pasa igual. A nivel europeo prácticamente no tenemos tampoco nada. Entonces, bueno, es un poco caso por caso, y atender sobre todo al paciente y a la necesidad que tenga, y de ahí ya el criterio, pues, el sentido común, que al final es muchas veces el menos común de los sentidos, pero... Sí. Hay una persona que dice, un asistente que dice, los asideros o medias barandillas no se contemplan como sujeción. Hay otra persona que dice, en nuestra residencia, para personas con discapacidad intelectual severa, una persona usuaria tiene movilidad, pero muy inestable, por lo que existe un alto riesgo de caídas y consecuentes golpes en la cabeza, porque le ponemos un casco. Medida que consideramos restrictiva, por lo que aplicamos un procedimiento de aplicación de la misma como constante seguimiento y revisiones. No sé qué opinan los ponentes. Entiendo, sí, respondo, porque también era un poco al anterior, ¿no? Yo creo Sí. que no deberíamos de leer si las medias barandillas son sujeciones o no son sujeciones, si un casco es una sujeción o una contención o no. Sí. No creo que sea el objeto. Entendemos que es la intencionalidad, como explicaba Néstor, ¿no? Sí. Si estamos limitando ese derecho de los posibles movimientos y de cumplir los posibles deseos de esa persona, estamos haciendo una medida restrictiva, y si es con un objeto físico es una contención, por lo tanto mecánica. Bueno. No sé si vale para las dos. Sí, no, yo creo que al seguro final que Néstor también tiene algo que decir, sí. ¿no? Hombre, al final luego nos demuestra también que la norma lógicamente es general, y dentro de la generalidad, pues la aplicación en los casos son infinitos, ¿no? Entonces uno, pues bueno, es verdad, por eso le he preguntado ya lo de la intencionalidad, ¿no? Nos quedan 3 minutos, y yo querría que cada uno de vosotros en un minuto me contestara algo que creo que es importante y resume un poco bueno, cómo llevamos en España, en todas las comunidades autónomas, unas más adelante que otras, el tema de la libertad de sujeciones, que creo que es un avance para la dignidad de las personas mayores y su trato, ¿no? Dice, el Centro de María es un ejemplo de que se puede trabajar sin sujeciones. El hecho de que no se extienda más rápido, ¿qué pensáis? ¿Es falta de formación o de voluntad? Y cada uno de vosotros, me gustaría que me dierais vuestra opinión los tres. Pues yo por mi parte, es cierto que el centro donde trabaja María, yo me he quedado impresionado con todas las medidas que tienen, cómo se han adaptado y cómo tienden a esa sujeción cero que se llama, que evidentemente es un ejemplo. Yo creo que por un lado no hace falta mucha más normas de la que hay. Al final se trata pues de aplicar un poco pues la experiencia que tienen otros centros, tendiendo pues esa buena voluntad, ese cuidado de la dignidad del usuario, y que muchas veces son más cuestiones de tipo económico las que muchas veces limitan la aplicación de ese tipo de normas o de adaptaciones, más que otras. En cuanto a las entidades, las que son de titularidad pública, pues la falta de presupuestos, y aquellas que sean de titularidad privada, pues imagino que también tienen sus propias complicaciones. Pero básicamente entiendo que es eso, son cuestiones organizativas o económicas, y de falta de formación. Nosotros nos hemos encontrado con que hay muchas entidades que consideran, pues, por ejemplo, eso, que los protocolos no son necesarios o son papel mojado, y pasa igual que
primero lo que era los riesgos laborales, que se volvieron obligatorios, lo que ahora son los procesos de compliance, de cumplimiento normativo, que van a tender también a ser obligatorios, y al final es una norma que el protocolo es un elemento necesario y fundamental, igual que los reglamentos internos, y las entidades, los centros tienen que empezar a acostumbrarse a establecer y a tener ese tipo de normativa interna. Claro. David. Yo no creo que haya diferencias que sean muy importantes entre distintas comunidades. Yo viajo por todas las comunidades y prácticamente hay centros que trabajan un poco más avanzados en este tipo de modelos y otros que quizás están un poco más atrasados, pero no creo que sea una cuestión de diferencias autonómicas. No lo sé, tampoco tengo datos, evidentemente. No, la pregunta era si creéis que era formación o voluntad. No me hablaban de dinero. No, decía que la diferencia, lo que entendí es que había diferencias por comunidades autónomas, disculpa. Sí. El tema, yo creo que lo que nos falta es tener más personas como María Loperena que cuenten esos casos de éxito. Creo que eso es lo que falta, es decir, más visibilidad de que se puede hacer, desde una perspectiva que quizás, como ella comentaba, no tiene tanto que ver con una inversión, sino con un propósito, con una formación y con un sistema que permita implantar esa creatividad que han utilizado para adaptarse a las necesidades de cada una de las personas y dar una respuesta a las conductas, problemas que tiene esa persona, al fin y al cabo de lo que hemos estado hablando, ¿no? En esta hora. Sí. Bueno, yo tengo, antes de que cierre María, hay una persona que es un asistente y que es trabajador de CEOMA y nos dice que desde CEOMA tienen acreditadas más de 200 centros libres de sujeciones. La verdad es que enhorabuena. Y entre ellos, además, el ejemplo tenemos el de Mutilma Amavir, ¿no? Sí. Yo creo que más que voluntad, muchas veces tenemos miedo porque vivimos bajo presión y la amenaza. Y creo que tenemos que poner como cabecero en la cama un cambio en la manera de cuidar. No tenemos que cuidar como queremos o creemos nosotros que tiene que ser, sino que tenemos que mirar a la persona mayor y pensar en ese momento cómo le gustaría que le cuidaran o que le hicieran o que le dijeran. Y eso creo que es este modelo que se está moviendo ahora, que es brutal en todas las comunidades. Nosotros tenemos residencias en toda la comunidad, o sea, en todas las comunidades, y es la atención centrada en la persona, y le compro a David lo de la atención centrada en las emociones. Vamos a dejarnos, me van a matar, de tanta calidad, prevención de riesgos laborales, lógica, como ha dicho Néstor, sentido común, y mirar a la persona en ese momento, el 14 de febrero del 2023, porque déjate del registro, de la ingesta, de que nos volvemos locos a veces. O sea, quitarnos miedo y creérnoslo, y de manera multidisciplinar. Creo que es importante un trabajo en equipo, que cada uno sume su opinión. Su opinión profesional, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que es el cierre buenísimo. Además, hay un asistente que dice que le parece un broche final esa conclusión. Al final es verdad. Vamos a gestionar y vamos a evolucionar trabajando las emociones. Y yo creo que, bueno, que hemos terminado el broche. Yo creo que podíamos hablar mucho más. Yo creo que estaría muy bien el que contaran. Hay otras asociaciones que están hablando de ejemplos. Yo creo que deberíamos solamente hacer sesiones de ejemplos, contarlo. O sea, que otras entidades se contagiaran unas de otras de lo que están haciendo. A mí, por ejemplo, escuchar a María pues da mucha envidia, ¿no? Pero al final yo creo que hay mucho trabajo detrás. Hay muy duro, si además eres pionero, muchas incomprensiones, entiendo, mucho trabajo y mucha buena voluntad. Decir, con lo cual también aquí ya, además, que lo que dice del trabajo multidisciplinar, ya no solamente son los residentes, son los trabajadores, son las familias, es la administración, es la propia ciudadanía que critica y evalúa, ¿no? Entonces, yo, pues nada, enhorabuena a los que sois pioneros en el trabajo para dignificar a las personas mayores, y yo creo que nos emplazamos para una próxima.
Muchísimas gracias a todos los asistentes y, por supuesto, muchísimas gracias a los 3 ponentes que han sido excelentes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.